Arrancamos el tercer bloque del Laberinto de Voces. Como siempre, en esta parte del programa lo que nos gusta es poder conversar con alguien que nos venga a plantear algún tipo de certeza, de algún tipo de proyección, ¿no? En este momento que la gente y las gentes pedimos algún tipo de respuesta frente a temas tan complejos. Uno de ellos es la economía, es el trabajo. Por eso ahora estamos en comunicación con Kelly Olmos. Kelly, ¿nos escuchás? Hola. Perfecto, te escuchamos y te vemos. Para aquellos que estén en YouTube también pueden verte. Te escuchamos bien, ¿querés? A ver, volvé a repetir. ¿Nos escuchás vos? Hola. Sí, sí, sí. Hola. Estamos perfectos para arrancar la Bárbaro. charla. Gracias por convocarme, ¿eh? No, gracias a vos por tomarte el tiempo de conversar un ratito con nosotros. Kelly Olmos, que tienes una larga trayectoria en los asuntos públicos, en los asuntos comunes. También legisladora por la ciudad fuiste, ministra del Trabajo o ministra de Trabajo. Y actualmente sos vicepresidenta del PJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, y candidata a diputada nacional para el próximo 26 de octubre en la ciudad. Así me gustaba escucharte. Estaba esperando a veces la frutilla del postre, ¿no? Que justo cuando iniciamos el programa del día de hoy decíamos, bueno, va a ser una representante del pueblo peronista, del pueblo trabajador. Así que qué importante que seas ahí una representante de la realidad de los argentinos. Así que vamos a arrancar un poco por ahí. Por el peronismo, porque, Kelly, el domingo pasado hubo una derrota muy importante que sufrió el gobierno nacional y una victoria también que el pueblo peronista, el pueblo trabajador o incluso las listas oficiales de la provincia de Buenos Aires. Entonces uno puede decir, ganó el peronismo, perdió el gobierno nacional. Me gustaría, más allá de conocer este binomio entre sí y no, que nos cuentes ¿cómo ves vos la realidad del gobierno nacional y también la realidad de la principal fuerza opositora al gobierno? Mira, yo creo que efectivamente ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, producto de una muy buena decisión estratégica y también de haber alcanzado la posibilidad de afrontar ese desafío en unidad. El hecho de que esto también se va a repetir en la mayoría de los distritos para el 26 de octubre. La unidad es una condición necesaria para el triunfo. El otro aspecto, el de la derrota del gobierno, creo que es el emergente de un punto de inflexión muy importante. Creo que ya es muy evidente la característica destructiva del presente y de hipoteca de futuro que encarna el gobierno de Milei, y además en el marco de un enorme cinismo, ¿no? Porque lo vemos firme y poderoso frente a los débiles, y ello estaba asociado en general a un relato que explicaba que era necesario para lograr la estabilidad. Y hemos visto todos los argentinos que en realidad ese ajuste sobre los sectores más dolorosos de nuestra sociedad, como las criaturas enfermas, la educación, los discapacitados, en realidad estaba orientado a garantizar una caja de corrupción, con lo cual me parece que la situación que percibe el conjunto de la población, yo la defino como que están viendo al rey desnudo, ¿no? Y me parece que el resultado de la provincia de Buenos Aires se expone claramente eso. Ahora vemos al rey desnudo, que qué dificultad eso, pues no sabemos qué hacer, si pasarle una prenda de vestir, si invitarlo a que se ponga algo, a que sea más serio, que proyecte. Porque si nosotros pensamos por el no, parte de la pregunta inicial tenía que ver con qué miramos. Porque si vemos el no, decimos, bueno, tenemos un gobierno que se está endeudando, nos está endeudando a todos, y lo único que tiene apoyo es un Fondo Monetario Internacional. Tenemos la caída de la actividad económica, el desempleo aumenta, ¿no? Es un modelo económico inviable.
Pero si pensamos por el sí, por la propuesta, vos recién hablabas de la unidad, ¿no? ¿Qué más tiene, además de la unidad, que proponerle el peronismo, Fuerza Patria? ¿Qué propuesta tiene, ¿no? Además de la unidad, para enamorar, para volver a enamorar, que muchas veces se hace esa alusión y la verdad que yo la aplaudo, a mí me gusta mucho que el peronismo vuelva a enamorar. ¿De qué tiene que volver a hablar, ¿no? ¿O qué estrategia se tiene que dar para volver a enamorar a la ciudadanía y tal vez también a las generaciones más jóvenes? A mí me parece que hay dos etapas, dos pasos. El primero, que es para el 26 de octubre, es una batalla fundamentalmente cuantitativa. Necesitamos más diputados y senadores en el Congreso para reducir la capacidad de daño del actual gobierno, porque se trata de una elección intermedia. Y hemos visto cómo por un voto en el Senado, que fue el de Cuadra, que después quiso escapar a Paraguay con dólares, lograron sancionar la ley Bases, que es la que les legitima gran parte de la destrucción que han generado en este tiempo. Por otra parte, también por 4 votos en diputados no logramos ratificar la ley que modificaba, aunque fuera levemente, pero mejoraba la situación de los jubilados. Entonces, esta elección del 26 de octubre significa la necesidad de fortalecer la posición numérica de Fuerza Patria del peronismo en el Congreso para reducir el grado de destrucción que genera este gobierno. Creo que a partir del día siguiente es imprescindible transformar eso en una propuesta cualitativa, una propuesta de desarrollo nacional inclusivo que recupere las capacidades productivas de la Argentina, mientras también recupera la capacidad de ingresos de las y los trabajadores de la Argentina. Ellos están pensando por el contrario, cuando hablan, por ejemplo, de reforma laboral, tratar de restituir una rentabilidad empresaria que fueron reduciendo con el atraso cambiario, las condiciones de falta de competitividad actuales de la economía argentina, las quieren compensar quitándole todavía más derechos a los trabajadores, que es lo que nosotros hoy debemos impedir y debemos trabajar hacia futuro para recuperar condiciones de competitividad de la Argentina, de capacidad de innovación que se traduzcan en un mejor ingreso y una mejor perspectiva de vida para las y los argentinos. Ahora nos vamos a meter un poquito en el trabajo, Kelly, pero antes de eso te quiero hacer una pregunta más, porque me gustó esto de las etapas, pero también es difícil entender cada una de las etapas y no ser ansioso, ¿no? Pero si proyectara un poquito y siguiéndote en el planteo, porque parte de lo que tratamos de hacer en Laberinto de Voces es poder hacer una conversación y escucharnos, digamos, posterior a las elecciones de octubre hasta el 2027, vos decís que el peronismo también se tiene que dar un proceso de transformación o de nueva escucha o incorporar a generaciones más jóvenes. Cuando terminó el acto del día domingo, ¿no? Se escuchó un audio de Cristina que planteaba que había 4 actores en el peronismo principales, o saludó a 4 actores, ¿no? Yo interpreto a 4 actores, pero felicitó a Massa, a Axel, a Juan Grabois y felicitó también a Máximo, que estaba con ella. ¿Vos entendés que el peronismo tiene estos 4 actores? ¿Te parece que tiene que incorporar a nuevos actores? ¿Que se está olvidando de algún gobernador o algún diputado o algún sector? Te lo pregunto buena leche, no para apurar nada, sino para incorporar también un poco de esquema a lo que se escucha, ¿no? Por ahí en los medios, y tratar también de no ser ansioso, pero saber que se está escuchando a todos los sectores del peronismo. Mira, yo creo que ella mencionó esos nombres porque estaba refiriéndose a el resultado de la provincia de Buenos Aires. Son actores con proyección nacional, pero que tuvieron una responsabilidad primaria en el resultado de la provincia de Buenos Aires.
efectivamente a esos actores hay que sumarles los dirigentes que están afirmándose en todo el país. Por ejemplo, hablando de los nuevos dirigentes, está el caso de Monteverde en Rosario, con proyección para la provincia de Santa Fe, está Natalia de la Sota en Córdoba, hay gobernadores como Quintela también en La Rioja, para referirme a dirigentes que ya existen en el peronismo, que vienen mostrando sus capacidades, pero que tienen que tener mucha más proyección en esta etapa que viene, ¿no es cierto? Yo creo que el peronismo está generando un trasvasamiento muy interesante que bueno, que marca su posibilidad de vigencia en un mundo donde estamos viendo una enorme concentración económica y un gran retroceso social. Yo creo que la doctrina del peronismo y la justicia social sigue más vigente que nunca y puede encarnar perfectamente en esta dirigencia que recién describíamos, que tiene una proyección etaria muy importante. Hola Kelly, Mariano te saluda. Vos recién hablabas de los derechos laborales y fuiste ministra de Trabajo. Entonces, en relación con esa propuesta cualitativa que mencionabas para después de las elecciones, hoy tenemos a una fuerza trabajadora que en alrededor de un 40% está trabajando en situación de informalidad, ¿no? Y también tenemos nuevos trabajos que proliferan, como el trabajo en plataformas, los repartidores, los choferes de Uber, tantas variables más. Y lo que te quería preguntar es si desde el peronismo se está pensando en alguna propuesta, en algún programa para alcanzar a estos trabajadores que generalmente se identifican con propuestas más de derecha y que desconfían de la sindicalización porque sus propias condiciones de vida y laborales los llevan, ¿no?, al autoempleo, al emprendedurismo. Y me parece que hay una porción de la clase trabajadora con la que está siendo difícil quizás dialogar o alcanzar en reclamos legítimos que tienen que ver más con una clase trabajadora del siglo XX, sindicalizada, organizada, reunida en un mismo lugar de trabajo. Entonces te quería preguntar eso, si hay alguna propuesta, si hay una mirada de futuro respecto a este tipo de trabajador. Sí, efectivamente estamos trabajando en propuestas y próximamente va a haber una jornada donde vamos a exponerlas, ¿no? Estamos trabajando en esto, pero yo quiero decir especialmente que el tema de la informalidad laboral se agudizó en la Argentina a partir del proceso militar. Que modificó la estructura productiva de la Argentina, fue el inicio del proceso de desindustrialización de la Argentina, y si bien nosotros tuvimos responsabilidad en gobernar durante algunos periodos, desde ese momento hasta la actualidad, en ningún momento pudimos revertir definitivamente esta modificación estructural que en economía se la denomina financiarización, que impusieron con ese golpe en la Argentina y que la verdad encarnan los grandes grupos económicos de nuestro país que se piensan transnacionalizados y que digamos afirman más una cultura de la fuga que de la reinversión en la Argentina. El empobrecimiento periódico que esas políticas generan necesariamente se traducen en el universo laboral con precarización. Y eso no nos ha permitido perforar aproximadamente un 30% de precarización a lo largo de este periodo que estoy detallando, y es nuestra preocupación primaria encontrar los mecanismos que están más asociados a el diseño de un proyecto de desarrollo nacional con legislación que lo acompañe adecuadamente, que exclusivamente a la discusión de las leyes laborales como lo plantea algún sector del empresariado argentino y este gobierno
de neoliberal actual, que no es otra cosa que lo que vienen diciendo periódicamente, y en donde lo único que ellos pretenden, vuelvo a decir, es compensar la falta de rentabilidad empresaria generada por su política, volviendo a quitarle recursos y derechos a los trabajadores. Kelly. Sí, ahí Kelly lo que me preguntaba era, más allá del trabajador industrial y de esa búsqueda de un proyecto nacional que incluya estos sectores que están informalizados, pareciera que en el cortísimo plazo no se va a dar una solución de ese tipo, más de desarrollo nacional, y lo que vemos es que hay cada vez más porciones de la clase trabajadora que se integran a formas, por ejemplo las de las plataformas, pero también otras modalidades de trabajo, más de autoempleo, y entonces digo, en ese sentido la pregunta más específica es de esas propuestas que quizás están pensando para presentar, si hay algo ahí en el horizonte que pueda dar una respuesta un poco más inmediata a estos sectores, sobre todo teniendo en cuenta que se inclinan muy fácilmente hacia propuestas más conservadoras, porque un poco las propias condiciones de vida los llevan a sobrevivir individualmente, ¿no? Efectivamente, pero mira, el primer punto es visibilizar de qué se trata, ¿no? Porque a veces cuando dicen trabajadores de plataformas, no, son trabajadores de empresas que tienen como instrumento de organización las plataformas, pero detrás de la plataforma hay empleadores, hay empresarios que acumulan una ganancia sobre la base de precarizar a sus trabajadores. Así que lo que nosotros tenemos que trabajar es por ampliar el nivel de derechos que esos trabajadores tienen en la actualidad, algunos de los cuales fuimos generando, como la asignación universal por hijo, que reemplaza el salario familiar, en los casos de, por ejemplo, de los trabajadores con monotributo, pero nuestro objetivo es seguir trabajando por esa ampliación de derechos. Kelly, agradecemos mucho el tiempo. Eso no me estoy despidiendo, quiero agregar una pregunta más, pero aprovechar que estamos conversando con Kelly Olmos, segunda candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué interesante todo lo que surge un poco de la mesa, porque la verdad hay algo con la política y con los enunciados de la política que Milei lo llevó al extremo, ¿no? Prometer cualquier cosa, hasta destruir el Banco Central, dolarizar la Argentina, hemos escuchado cada cosa y aprovechamos que tenemos acá también para ser sinceros con ese acercamiento entre muchas veces las propuestas, ¿no? Y lo que realmente podemos hacer al corto plazo. Y quería culminar la entrevista con una pregunta más, Kelly. Te saco un poco de lo nacional. ¿Por qué le hago esto? Porque vos recién hacías alusión al golpe de Estado del 76, ¿no? Que es un proyecto continental y también mundial, incluso. Hiciste alusión a las transnacionales, ¿no? Y cuando hablamos esto de las plataformas tenemos que pensar que son empresas, ¿no? Que también concentradas, ajenas a la regularidad que puede plantear un país. O sea, son temas re difíciles, no son simples. Y estamos en un mundo que está en llamas. O sea, ¿no? Porque a mí me pasa que cuando a veces escucho a Milei diciendo barbaridades, digo, y el mundo se está, digamos, hay bombardeo, hay asesinato al principal aliado de Trump. Digo, hay cosas que están sucediendo en el mundo. Y yo sé que cuando hablamos de política, si somos peronistas, hablamos de geopolítica, ¿no? Entonces quiero terminar la entrevista con una alusión a eso, preguntarte si hay algo de la geopolítica, ¿no? De la política continental que tenemos que incorporar a la conversación o incluso al modo en que abordamos algunos temas. Eso es inevitable, mirá. Recordemos que Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Porque efectivamente lo que nosotros vivimos acá es el reflejo de una dinámica que nos incluye y en la cual nosotros siempre tenemos que hacer un análisis de relaciones de poder, de condiciones. Hoy vivimos un momento de un enorme retroceso, ¿no? Donde lo que vemos es que los poderes imperiales quieren destruir todo lo que queda de formas de gobernanza a nivel internacional, que no son formas de gobernanza que nos hayan satisfecho
absolutamente para nada, pero por lo menos constituyen un marco de derecho en el cual los más débiles puedan tener una referencia, y las quieren destruir completamente para reemplazarla exclusivamente por la ley del garrote, por la ley del poder, digamos. El que tiene el poder lo ejerce, el que pierde, bueno, queda fuera, digamos. Así que la multilateralidad, la recuperación de los sistemas de gobernanza, el no perder de vista jamás la necesidad de la unidad continental a partir de un eje firme que debemos construir y que hasta ahora no logramos con Brasil, que tuvo momentos de mayor acercamiento y momentos de gran debilidad, pero que para nosotros constituye un aspecto indispensable, ¿no? Porque si América Latina continúa balcanizada, su destino es África, desde el punto de vista de la posibilidad de defender una calidad de vida para su población, para su pueblo. Así que sí, que efectivamente el tema de la geopolítica y cómo vemos nosotros que a través de Milei avanza una posición netamente colonial que quiere además no solo afirmar su vigencia en las Islas Malvinas, que son argentinas, sino también en su proyección en el Atlántico Sur y la Antártida. Y nosotros debemos defenderlo, porque el territorio es condición para el desarrollo de la nación y para el bienestar del pueblo. Bueno, ahí me gustó como culminamos, y aparte te paseamos por muchos temas, Kelly. Agradecemos ahí la calidad en las respuestas, sabiendo que hay distintos niveles y preocupaciones, pero también queríamos también aprovecharte tu experiencia y tu trayectoria en el peronismo para abordar temas que no son simples, ¿no? Y a veces se complica. Desde el Laberinto de Voces queremos también dar esa oportunidad de escuchar y entrar con un poco de densidad a algunos temas. Y esa es la ventaja que tienen los liberales, ¿viste? Ellos mienten y plantean respuestas lineales que parecen simples, después no tienen que explicar nada. Nosotros, aunque a veces complejicemos un poco la respuesta, tratamos de ser lo más honestos posible. Muchas veces nos equivocamos, pero dialogamos con el pueblo pensando en que gran parte de nuestras oportunidades residen en la construcción de la conciencia colectiva. Y bueno, ese es nuestro esfuerzo. Totalmente. Bueno, muchos de los que hacemos este programa somos docentes, así que estamos también preocupados por esa conciencia colectiva y que no vemos mejoras, ¿no? La verdad que, tirando la posta, el 11 de septiembre, Día del Maestro, y hay una realidad también en la educación y la conciencia de las nuevas generaciones que hay que apuntalar mucho, hay que hacer mucho trabajo. Hay que trabajar mucho, sí, señor. Bueno, Kelly, te agradecemos un montón por este tiempo. Hasta una nueva oportunidad. Por convocarme, muchísimas gracias. Bueno, y si no nos vemos, suerte para el 26 de octubre, entonces. Hay que votar Fuerza Patria, senador y diputados. Bueno, Kelly, hasta una nueva oportunidad. Chau. Gracias.